Hola, muy buenas noches a todos los que estáis en España, muy buenas tardes a los que nos estáis siguiendo desde otras partes del mundo. Os doy la bienvenida a nuestro segundo día del seminario aquí con nuestro invitado especial, Alan Bornapé. Como bien os expliqué ayer, él es el director de la Escuela Musar y tengo el gusto de tenerlo aquí conmigo para continuar con la temática que tenemos entre manos de El Santuario y la Teología de la Salvación. El tema de ayer estuvo súper interesante. Los que no pudisteis verlo, lo tenéis colgado en la página de Timoneda, de la Iglesia de Valencia Timoneda, en el canal de YouTube. Si no, a través de mis redes sociales también podéis verlo. No os preocupéis si por vuestro horario estáis trabajando y no podéis participar. Cada día, cuando termine, a la horita por ahí, estará subido y podréis disfrutar de cada tema. Así que, bienvenido, Alan. Buenas tardes para ti. Otra vez aquí Muy buenas, contigo. Tenía ya ganas buenas de tardes. verte. Segundo tema, ayer fue extraordinario. Para los que no lo visteis, ahí lo tenéis para poder verlo. Os animo que hagáis toda la semana con nosotros el seminario, porque vais a aprender un montón. Bienvenido, Alan. ¿Qué tal? Gracias. ¿Estás bien? ¿Has pasado un buen día? ¿Has podido descansar? ¿Preparado ya para este segundo asalto? Sí, estamos listos para el segundo round. Segundo round. Muy bien, pues vamos a empezar con una oración. Te agradecería que nos guiaras en oración para que el Señor bendiga también las conexiones, que son muy importantes, sobre todo cuando hacemos toda la programación con todo el cariño del mundo para la obra del Señor y para su honra. Y a veces el enemigo se mete por en medio y es un poco complicado. Así que por favor dirígenos en oración. Vamos a orar. Querido Dios, Padre amado, Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir tu palabra y especialmente lo que proviene desde el santuario. Por eso, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo dirija cada una de las palabras que vamos a pronunciar, que vamos a expresar, que especialmente nos ayudes a comprender tu palabra, las Sagradas Escrituras, y así también dirijas todo lo que es la conexión, la internet y la señal que pueda llegar nítida y clara a todos los que están escuchando o escucharán la grabación posteriormente. Te pedimos humildemente que nos acompañes y nos guardes de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues antes de empezar, una cosita que os quiero comentar. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta que queráis hacer, los que estáis por Zoom podéis dejarla escrita en el chat y los que no, podéis dejarla escrita en la caja de los comentarios del canal de YouTube de la Iglesia de Timoneda. Ahí podéis ponerlo. Ayer en el vídeo de ayer compartí en uno de los comentarios un enlace de un material que nos comentó Alan. Así que desde ahí tenéis un link para poder descargároslo. Así que bueno, por mi parte ya está. Adelante con el tema, Alan. Sí, muchas gracias, Liber, también a tu esposo que hacen posible esta transmisión. Y el día de hoy vamos a ver el tema que ustedes pueden apreciar aquí en pantalla. Colocamos una frase conocida por todos nosotros, ¿no es cierto? Que es la famosa bendición sumo sacerdotal que tú puedes mirar allí en el libro de Números, el capítulo 6. Y acá dice que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el santuario y la filosofía de la salvación. Es una frase, como decía, que es una bendición, pero que a veces uno no piensa en la pregunta, ¿y dónde se habría pronunciado mayormente esta bendición? Y evidentemente eso fue en los recintos del tabernáculo o el templo. También se ha recitado y se ha expresado en el contexto del hogar para con los niños, pero prioritariamente su origen tiene que ver con el santuario y eso es lo que queremos decir en esta tarde. Cómo el santuario nos transmite lo que nosotros podemos llamar una verdadera filosofía de la salvación. Vamos a ver quizás de una manera un poquitito diferente, pero en realidad en el fondo conocida por usted y por mí, todo lo que el santuario trata de transmitirnos como este gran conocimiento de salvación, como esta especie de maqueta, como tú puedes ver allí, o diagrama, donde este filósofo, al parecer, tomado esta imagen de la revista famosa judía Tetorá, está tratando de visualizar, está pensando, está reflexionando en que el modelo, el diseño del santuario realmente era un modelo en maqueta del plan de salvación
y es ahí su importancia de poder estudiarlo. Así que el salmista, por ejemplo, famoso texto en medio del Salterio hebreo, el Salmo 73:17, señaló lo siguiente: después de tratar de entender el dolor humano, el gran sufrimiento y la injusticia, de manera muy similar a como aparece en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, y en un momento dado del Salmo, en el medio del Salmo, él dice lo siguiente: hasta dice que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, comprendió el fin del mal, de los malos, de los que hacen injusticia y provocan muerte. Pero ¿dónde dice el salmista que entendió este problema? Este problema que algunos le llaman la teodicea, el tema de la justicia de Dios y cómo interactúa con el mal en el mundo, lo comprendió en el santuario. Algo vio en el santuario el salmista que ahora logra comprender lo que está sucediendo en su propia vida y en la vida de su pueblo. Así que el santuario es el lugar particularmente importante de la Biblia donde nosotros, como lo miramos también el día de ayer, nosotros podemos comprender muchas cosas. La pluma inspirada en estas dos citas dice lo siguiente: es bien interesante que Elena de White dice en esta primera cita sencilla: la Biblia, dice acá arriba, contiene un sistema sencillo y completo de teología y filosofía. No es una filosofía socrática, ni de Jacques Derrida, ni todos estos famosos filósofos antiguos o contemporáneos. No va en ese sentido donde el hombre es, el ser humano, el centro de todo esto, no. Sino que vamos a ver qué es, ¿no es cierto?, el plan de salvación desplegado a través de su simbolismo. Y esto también es lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 476. Famosa pero importante cita, dice al respecto: el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del engaño de 1844, refiriéndose a la mala interpretación, a la incorrecta. Reveló todo un sistema de verdades. Otra vez usa el concepto de sistema. Es un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Importantísima cita, porque expresa de que a partir de la comprensión del santuario como un sistema integrado, como un sistema donde, como una especie de umbrella, digamos, perdón, de paraguas, donde están debajo del paraguas todas las verdades en su conjunto de la Biblia, con su centro en la persona de Cristo, por supuesto, su vida, su persona, su sacrificio y su obra en el santuario celestial. Ese es un sistema de verdades y por lo tanto nosotros tenemos que acercarnos de esta manera, sistemáticamente, vamos a decir, a la doctrina del santuario. Uriah Smith, o Uriah Smith, como él también reflejaba este concepto de la verdad presente y el santuario como un sistema, como si fuera una gran rueda de una bicicleta. Acuérdense que en el tiempo del siglo XIX muchas de esas ruedas eran gigantes, sobre todo la primera rueda, y él se imagina de que digamos, los rayos de la rueda, ¿cierto? Esas líneas que van sujetando, afirmando todo el sistema, esas son las verdades de la Biblia. Todas las verdades de la Biblia son los rayos de esta rueda, y el eje central donde se unen todos los rayos es Cristo, su vida, su obra, su salvación. Entonces, es importante señalar de que en el santuario nosotros vemos este sistema de verdades, este sistema filosófico de salvación, y yo quiero invitarlos en esta tarde a poder entrar al santuario como si fuera un palacio hermoso, dorado, lleno de cosas que descubrir, y vamos a ver por lo menos en 6 puntos principales en qué consiste este sistema de verdad. Pero por ahora, digamos lo siguiente. Recuerden que el santuario también puede verse, que es lo mismo, como un modelo teológico, sistema de verdad, modelo teológico o filosófico. ¿A qué nos referimos con esto? Dice acá que en la historia de la salvación, el santuario es el lugar desde donde Dios gobierna el universo, revela sus grandes verdades y actúa en favor de la raza humana para su redención. Desde los orígenes de la revelación bíblica, la morada de Dios ha estado en el centro de un conflicto cósmico, donde el carácter de Dios
y su ley fueron atacados y puestos en tela de juicio. Acá nos está diciendo que este gran sistema que ilustra el plan de salvación ha estado en el centro de un conflicto, porque esa es la morada de Dios. Allí se inició el gran conflicto con Satanás, con originalmente quien se llamaba Lucifer, cae de ese lugar y se traslada ahora el centro del conflicto aquí a la tierra. Así que cuando hablamos del santuario como si fuera un plano, como tratamos de ilustrarlo en la imagen de tu izquierda, en relación al monte del templo de, ¿no es cierto?, del tiempo de Cristo, el santuario entonces es un plan de salvación y podemos mencionarlo de la siguiente manera. Vamos a ver acá lo siguiente. Ahí va a aparecer ya la imagen. Y entonces, cuando hablamos, repito, de un plan, cuando hablamos de un plan, se refiere, ¿no es cierto?, a lo siguiente: el sistema teológico del santuario en la Biblia tenía como propósito revelar un elaborado plan de parte de Dios para enfrentar la entrada del mal en el mundo y en particular sus efectos en el ser humano. En este sentido, una comprensión de su estructura del santuario y sus rituales abarca al menos 6 principios filosóficos en la base de su sistema. Los vamos a ver inmediatamente a continuación. Ahí nosotros tenemos una imagen que ilustra la centralidad del santuario hebreo. Estaba en el centro para también ya enseñarnos de manera práctica que literalmente Dios también desea estar en el centro de tu propia vida y de la vida de su pueblo. Estaba en el centro. Allí estaba el centro también, vamos a decir, teológico del pueblo y todo lo que se necesitaba saber para alcanzar la salvación. Así que el primer punto que quiero ver con ustedes en esta hora tiene que ver con el concepto de presencia de Dios. ¿Está bien? La presencia de Dios en el santuario. Ese es el punto número 1 de 6 puntos que vamos a ver. ¿Qué significa esto? Decimos acá que uno de los aspectos más sobresalientes del santuario es su noción de la presencia divina. En contraposición a las ideologías de las naciones del Próximo Oriente Antiguo, donde no existía una clara distinción entre lo divino y la naturaleza. A ver, déjenme explicar esto. En otras palabras, cuando nosotros decimos de que Dios estaba habitando en medio de su pueblo, eso significa que era real, no era algo ambiguo, no era algo solamente simbólico, sino que la presencia o Shekinah habitaba materialmente, vamos a decir así, físicamente en medio de su pueblo. Y lo que es interesante, que al contrario, en las culturas del Próximo Oriente Antiguo, las culturas vecinas de Israel, esto no era así. No había una clara distinción entre lo divino y la naturaleza. Ellos divinizaban el mundo animal, por ejemplo, la montaña, el río, el cosmos, de donde va a venir, por ejemplo, los signos del zodíaco, desde Babilonia. Ellos lo que hacían eran fusionar, mezclar lo divino y lo humano, o lo divino y la naturaleza, con fines de adoración. Pero en la Biblia nunca nosotros vemos una cosa tal, ¿no? El Dios de la Biblia, dice acá, el Dios de la Biblia es personal, es una persona, y por lo tanto puede intervenir en la historia en tiempo y espacio. Eso significa, Él se comunica, Él habla con el ser humano, Él se relaciona con nosotros, Él habita como si fuera su domicilio en el santuario, pero no así estas divinidades que vamos a dar algunos ejemplos a continuación, ¿no es cierto?, tenían una comprensión diferente por parte de los pueblos que las adoraban. Por lo tanto, dice acá, la naturaleza impersonal de sus dioses, no personal, les permitían hipostasiarse. Esta es una palabra que viene del catolicismo romano y que significa introducirse o fusionarse, como dice acá, con objetos inanimados y lugares, ¿no? En el tabernáculo templo del antiguo Israel, en cambio, la presencia de Dios habitaba en tiempo y espacio en la historia, un verdadero quiebre teológico con aquellas tempranas nociones panteístas. Por eso que acá era una tienda. Y aún la palabra hebrea para tienda es la misma que se usaba para las tiendas de un israelita común junto a su familia. Eso ya muestra, eso ya nos da alguna vislumbre de cómo Dios siempre ha querido habitar y vivir junto con sus hijos. Él se hace uno con nosotros. No es suficiente darnos una linda carta de amor como a través de la Biblia, por ejemplo, sino que Él literalmente viene a habitar su presencia en medio de su pueblo.
Entonces, noten ustedes, por ejemplo, acá vemos un famoso ejemplo de este museo que es uno de mis sueños conocer, ¿no es cierto? El Museo de Pérgamo, allá en Berlín, Alemania, y esta es la famosísima Puerta de Ishtar, ¿no? Babilonia en la antigüedad tenía 8 puertas, o 7 me parece, siempre me confundo entre 7 y 8 puertas para poder entrar a la gran ciudad, especialmente en la época de neobabilónica de Daniel y sus amigos, en el siglo VI antes de Cristo. Y la puerta de Ishtar recibe ese nombre porque era la divinidad principal, la diosa, ¿no es cierto?, de la sexualidad, del amor y de la guerra. Y tú puedes ver que en la puerta, miren que esta verdaderamente fue reconstruida con los lápiz lazuli originales de la puerta desde Irak. Y acá tú ves algunos animales que tienen cuernos, ya anunciando y vinculándonos con la imaginería de Daniel 7 y 8, y algunos como estos que son dragones. Por acá también más atrás hay unos leones que representan muy bien en la simbología profética babilonia. Pero ellos creían que esta puerta, al grabar parte de sus divinidades o aquellos que eran soporte de los dioses, como un pedestal, digamos, como una bestia, un animal que cargaba la divinidad, como pasaba con la diosa Ishtar. Lo que es interesante es que ellos al grabar acá creían que estas puertas tenían poder sobrenatural, que los demonios o sus dioses protegían la ciudad. Y esa es la razón de por qué la crearon de esta manera. Pero eso es contrario a la teología cristiana o hebrea de la Biblia y del Antiguo Testamento, porque lo que estamos diciendo es que Dios no necesita hipostasiarse, no necesita fusionarse, no se entremezcla ni hay una confusión teológica entre la creación de Dios y entre el creador. El creador creó todas las cosas con sus manos o con su palabra en este caso, pero él no está fusionado dentro de la naturaleza, aunque la sustenta con las leyes, que es algo diferente de entender. Si ustedes ven en este caso estos famosos templos griegos, greco-romanos, es la misma idea. Si bien los dioses se creía habitaban en estos lugares, la misma mitología griega y romana nos señala de que un dios sin una estatua de culto dentro era como una casa vacía. Ellos creían que las estatuas de culto en la antigüedad eran la carne y la sangre de los dioses. Pero ¿qué dice, no es cierto, el segundo y tercer mandamiento en la sagrada ley de Dios? De que no debían hacerse imágenes ni esculturas ni postrarse ante ellas, ¿no? Postrarse ante ellas. ¿Por qué? Porque, insisto con esta idea, Dios no puede ser reducido a algo material, al cemento, al oro, a la plata, como muchas veces criticaron los profetas, que eran dioses sordos, que no tenían ojos, no tenían oídos y no podían comer ni hablar. La presencia de Dios entonces en el santuario es diferente a cómo se daba en las culturas antiguas. Miren esta otra imagen que vamos a ver aquí, ya va a aparecer, y lo mismo sucede en las distintas civilizaciones que rodearon a el antiguo Israel. Por ejemplo, en la cultura egipcia, nosotros vamos a ver de manera más prominente, quizás que en otros lugares, lo siguiente. Acá, por ejemplo, en este templo famoso también allá en Egipto, nota tú que acá hay un hombre caminando. ¿Lo logras ver ahí abajo? Noten la magnitud de esas estatuas. Y en el techo también, si uno estuviera allí, podría apreciar todas estas imágenes aladas, mezcla de animal con lo humano, pero donde reduces la imagen de Dios y su carácter y sobre todo rebajas a Dios a un simple objeto de la naturaleza. Estas culturas adoraron y hasta el día de hoy se adoran mucho de estas cosas, no solo en Egipto, sino en formas más sofisticadas en el mundo moderno. Y nota tú te acuerdas, ¿no es cierto? Seguramente, hermano, cómo algunas divinidades, como por ejemplo hasta el día de hoy se representan en algunas famosas películas de Hollywood, muestran distintos dioses, como aparecen acá, pero con formas animales o semi-humanas. Pero la presencia de Dios en el santuario era distinta, era diferente, y acá concluimos este primer punto diciendo lo siguiente, repitiendo, el santuario y su estructura residencial dan evidencia de la naturaleza personal de Dios, trascendente e inmanente,
y su ferviente deseo de habitar junto con su pueblo. Podemos leer ese texto, ya que no hemos leído el texto bíblico. Vamos a ver ahí, aunque es muy conocido el versículo, vale la pena leerlo en este contexto de la presencia de Dios en el santuario. Y acá dice Dios, hablándole a Moisés para que construya en el santuario lo siguiente. Este es el propósito. Dice Éxodo 25, podríamos leer el 8 y el 9 también. Dice acá, y harán un santuario para mí, dice Dios, y habitaré en medio de ellos. Ahí está la idea de Dios, un Dios personal, sin necesidad de una escultura o de una estructura física, sino que solamente, como lo eran los israelitas, habitar en una tienda especial, por cierto. Y dice entonces, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Antes de pasar a este último aspecto, al punto 2, digo, de terminar esta parte, hay algo que también es bueno clarificar en este contexto. Esta es la razón en el mundo moderno, no solo de las culturas paganas que cada vez están revitalizándose más, ¿no es cierto? No solo de la adoración neopagana a través de prácticas orientales hoy en día, sino que en los cultos de tipo carismático es muy prominente el tema de la presencia de Dios. Ellos quieren agitarse, moverse fuerte y danzar y gritar para que la presencia de Dios, entre comillas, se manifieste en medio de su pueblo. Y entonces se expresa a través de sanación, a través del don de lenguas y otras manifestaciones sobrenaturales. Pero lo que sucede allí es que se manipula la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no trae sanación, si es un culto sin sanidad, entonces Dios no está allí. La pregunta sería, ¿es que así podemos manipular o dominar a la presencia de Dios? ¿Dios depende de nuestra voluntad para que el Señor se manifieste en ese momento? ¿Y qué sucede si no pasa nada de eso? O si la respuesta a nuestras oraciones incluso es no. Dios es soberano. Dios no depende, ¿no es cierto?, en este sentido, de la adoración de su pueblo para poder rebajarlo y hacer su voluntad a su antojo. Dios interactúa, por cierto, con el ser humano en una dinámica constante en la historia de salvación, pero en su personalidad el Señor, ¿no es cierto?, se va a manifestar, vamos a ver en un momento más, en el lugar santísimo de manera especial, pero comunicándose con su pueblo a través de su palabra. En segundo lugar, podemos señalar este punto que se llama el carácter de Dios y su ley. ¿A qué nos referimos con este elemento? El santuario de Sacá y su mobiliario, los muebles, con su deslumbrante diseño, tenía como propósito revelar el elevado plan divino para los seres humanos y su restauración, es decir, restaurar su carácter moral. Especialmente es la ley de Dios, los 10 mandamientos contenidos en el arca del pacto. Estas son la expresión sublime del ser divino, su gran regla de conducta, o sea, ética, ¿no? Ahí hay una ética que todavía está en ciernes para ser construida por algún buen teólogo por allí. Quien quiera lo puede hacer, ¿no? No tenemos libros muy buenos o muy prominentes en el tema de la ética del santuario. Mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de hacer algo de eso y pensar cómo la ética del santuario, que tiene su cimiento en los 10 mandamientos, es una ética de la santidad, es una ética de la santificación en el contexto del tiempo del fin. Lo vamos a ver mañana. Pero entonces, todo el santuario y el diseño que tiene, cada simbolismo, como bien saben ustedes, hermanos, que tiene cada mueble del santuario, todo apunta y se mueve, vamos a decirlo así, hacia el lugar más santo, que es el lugar santísimo, ¿no? Entonces, acá dice que el santuario, esto lo habíamos leído recién, en segundo párrafo dice el santuario del antiguo Israel fue construido en base al modelo divino, ahí está la palabrita hebrea, tabnit, que se le reveló a Moisés en el monte Sinaí, que leímos hace un momento. Y esto sucedió inmediatamente después de la entrega de la ley, y siendo la orden divina para su primer mueble sagrado, el arca del pacto. Eso no es coincidencia. Lo que acabo de decir en este párrafo es que precisamente después de Dios dar su ley, como aparece registrado en este texto de Éxodo 20, poco más adelante
Dios da las órdenes para que se pueda construir su tabernáculo. Y lo que es interesante, literariamente hablando, es que el primer mueble, según Éxodo 25, que Dios ordena construir, es el arca del pacto. Y algunos se saltan de eso rápidamente y dicen, bueno, eso no tiene mucha importancia. Tiene importancia, porque por una parte está enfatizando lo que va a alojarse dentro de esa cajita dorada, preciosa, que era el arca del pacto, los 10 mandamientos, pero en segundo lugar, porque ese debía ser el primer mueble que se tuviera que colocar en el santuario. ¿Lo habías pensado alguna vez así? Porque si no, ¿cómo después de levantado todo el santuario iban a entrar los sacerdotes y no podían entrar hasta el lugar santísimo? Se tendría que ubicar primero en ese lugar e ir saliendo para finalmente dar ubicación al resto de los muebles. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y el orden del santuario también nos expresa grados de santidad. ¿Qué significa eso? Los grados de santidad es la santificación. Desde el campamento, al entrar al atrio, ¿no es cierto? Hay todo digamos, una forma de ver la adoración hasta cuando tú llegas frente al altar de sacrificio. Pero tú al introducirte al lugar santo, tú estás en un espacio donde solo los sacerdotes podían entrar. Pero finalmente el lugar más santo de todos era el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar en el día de la expiación. Eso quiere decir que habían grados de santidad, habían límites muy bien determinados e incluso esta gradación tecnológica se puede ver en los materiales del santuario. Digamos, metales o maderas menos nobles son las que se utilizaban afuera, pero a medida que tú vas ingresando, desde el bronce y la plata, algunos, digamos, instrumentos, va a utilizarse finalmente solamente oro y madera de acacia. Es bien interesante eso, porque aún en los materiales, cuando va uno ingresando más hacia adentro, hay un proceso de santidad mayor hasta llegar al lugar, comillas, santísimo, ¿no? Que es una expresión hiperbólica para expresar algo que es sumamente santo, ¿no? Eh, por ejemplo, para que se entienda eso y pasar a lo siguiente, tú ves que el canto sublime y más elevado de amor en la Biblia, ¿cuál es? Es el Cantar de los Cantares. Pero ¿te has preguntado por qué se llama así, Cantar de los Cantares? ¿Por qué no le pusieron el Cantar del Amor, ¿no? De la Sulamita y su enamorado? Porque es una expresión hiperbólica que dentro de los cantos o expresiones de amor en la Biblia, el más sublime, incluso los judíos rabinos le llamaban el santo de los santos del amor, era el Cantar de los Cantares escrito por Salomón en 8 capítulos, pura poesía de amor, preciosa, sublime, y esa es la razón, entonces, volviendo al lugar santísimo, que lo vamos a ver, de ahí el nombre, porque es el lugar donde Dios particularmente se manifiesta y aparece para hablar con su pueblo. Así que si continuamos con esta idea, ¿no es cierto? Dice acá, como lugar de encuentro de Dios con su pueblo, la presencia divina. Acuérdense de la presencia, Dios se hace presente y sus mensajes se manifestaron desde el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Ahora vamos a leer este texto, lo que confirma la íntima relación teológica entre Dios y su ley en el santuario. ¿Se entiende esa idea? Está la ley de Dios en este precioso mueble a mano izquierda. El arca del pacto debe su nombre porque es una caja del pacto, es decir, de los 10 mandamientos que son el fundamento del pacto de Dios y su relación con su pueblo, pero también se menciona, se expresa de esta manera porque allí era el lugar de comunicación predilecta del Señor con su pueblo. Por eso que dice acá que todo el sistema ritual del santuario se mueve en dirección al lugar santísimo, la restauración final del hombre en armonía nuevamente con Dios a través de su ley, que es la justicia de Dios. Leamos ese pasaje también, mis queridos hermanos, para que veamos cómo justamente se expresan estas ideas de la importancia de la comunicación de Dios con su pueblo en el lugar santísimo. Y dice Números, acá estoy leyendo el libro de Números, en el capítulo 7, en un largo capítulo 7, en el versículo 89, que es el último versículo. Tremendo texto, ¿no? Dice Números 7:89 lo siguiente. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión
para hablar con Dios, o sea, era una persona divina, pero era una persona, estaba allí presente, a hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que es el nombre de la cubierta con esos dos ángeles esculpidos de oro macizo, esa es la tapa del arca, es el propiciatorio. Repito de nuevo el versículo, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Impresionante, ¿no? ¿Cómo sería esa escena cuando entraba Moisés? Pero ese era el lugar donde Dios se manifestaba. Dicho sea de paso, esa es la razón por qué le pusimos a nuestra editorial Devir. Devir en hebreo es la palabra que se usa más en la Biblia para el lugar santísimo, pero lo que es interesante es que esa palabrita también está asociada en la raíz hebrea de davar, y davar en la Biblia es la palabra. También se puede referirse a objetos o cosas, ¿no? Por esa cosa tan concreta que tiene la lengua hebrea. Puede expresar el pensamiento, pero también la palabra. Y si se llama Devir, los judíos le pusieron a ese lugar así, porque es el lugar santísimo, pero es el lugar del Dabar, de la palabra. Es el lugar desde donde Dios se expresa entre los querubines para hablar con su pueblo. Precioso. El hebreo a mí me gusta mucho y esa es la razón por que le pusimos de paso a la editorial de ese nombre. Entonces tú ves allí en otra imagen más, donde podríamos quizás mirar dentro de la misma arca, cómo este lugar era tan importante. ¿Y por qué estamos viendo en este segundo punto este tema? Porque repito esta idea muy claramente. El carácter de Dios y de su pueblo se ve reflejado en esta ley sublime de la cual vamos a hablar con más detalle mañana, en el tema de mañana, el punto 3, porque este es el asiento del trono de Dios, de su gobierno. Esta es la sagrada ley que se expresa, ¿no es cierto?, en todo el universo y los seres creados. Para nosotros fue expresado por causa del pecado, dice Elena de White, en términos negativos, de negación, para restringir, ¿no es cierto?, no solo nuestro libre albedrío, restringirlo en el sentido de protegerlo, pero al mismo tiempo para propiciar la verdadera y auténtica libertad o libre albedrío junto con Dios. Dicho de otra manera, dicho de otra forma más sencilla, cuando el pueblo de Dios sabía que allí se manifestaba su presencia en el lugar santísimo, ellos relacionaban inmediatamente a qué? A la presencia de Dios con su ley, porque era el lugar donde Dios se expresaba para pronunciarse con su pueblo, expresarle sus demandas éticas y sobre todo santificarlo. Muy interesante eso. Ahora, otro punto que no hay que perder de vista, y ya pasamos al número 3, que va muy conectado, esta es la razón de por qué también se habla del pecado y del sistema de sacrificio. Cuando el israelita, ¿no es cierto?, miraba esta ley o pensaba sacrificando al animal, al cordero, en el altar de sacrificio junto con el sacerdote, él sabía que al degollar al animal en un acto terrible, doloroso, no solo para el animal, sino para el israelita, el piadoso israelita, colocaba su mano sobre la cabeza del animal en un simbolismo de transferencia del pecado a la sangre del animal. El animal era inocente, no tenía por qué haber muerto, era puro, ¿no es cierto? No tenía tacha ni mancha, pero eso simbolizaba algo terrible, que eso se tenía que hacer porque el israelita estaba transgrediendo esa ley que estaba allá adentro. Eso le mostraba, era un recordatorio permanente de que en este sentido, en el sentido más teológico profundo de la Biblia, Elena de White tiene toda la razón, que la única definición del pecado que nosotros vemos en la Biblia es primera de Juan 3:4, hermanos. Te lo estamos diciendo desde el punto de vista del santuario, donde repito esta idea una y otra vez. Todo el santuario parecía que se movía en esa dirección, porque estaba allí Dios y su presencia, pero también porque estaba allí alojados los 10 mandamientos, que son el cimiento del gobierno de Dios. No te olvides de esto, y acá también vemos el punto número 3. El punto número 3 ahora es el que tú ves en pantalla, que tiene que ver con la naturaleza del pecado. Ya hemos hablado de que la presencia de Dios se manifestaba allí, hemos hablado de que el carácter de Dios y por lo tanto de su pueblo se expresan en la sagrada ley de Dios y su obediencia, sus principios, pero también podemos decir que lo siguiente, la concepción del pecado
desde el punto de vista del santuario es vasta y fundamental, expresada en la división entre faltas morales, pecados, e impurezas rituales o ceremoniales, siendo esta última en realidad una consecuencia del pecado, mortalidad. Su significado teológico es bien elaborado como transgresión de la santa ley divina, la cual se encontraba en el lugar santísimo. Y acá está el famoso texto que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, cuando dijimos esto acá arriba, acerca de la naturaleza del pecado, lo que quiere decir es lo siguiente, y esto, créame, y les lanzo el desafío porque yo no creo que los teólogos somos los únicos capaces de hacer investigación seria en la Biblia. Si alguna hermana o hermano que le apasiona estudiar estos temas y más el santuario, sigue este consejo y después me avisa si lo logró hacer escribiendo, ojalá en algún papel. Lo que no hemos hecho suficiente como adventistas nosotros es entender lo siguiente, muy sencillo. En la Biblia y en el tabernáculo había un sistema que se llamaba de pureza e impureza, ¿no? Entonces, si tú revisas, por ejemplo, Levítico 4 y 5, tú vas allí tener lo que se llaman los pecados de carácter moral. Es decir, cuando tú cometías un pecado, y muchas veces se esperaba que inconscientemente o sin querer, ¿no es cierto? Si era deliberado, en estricto rigor no había solución, pero si tú cometías un pecado, tú ibas al santuario, a la puerta del tabernáculo, y ofrecías un animal por ese pecado y tú con mucha fe, porque tenías que ejercer fe y arrepentirte de corazón para abandonar ese pecado y no persistir en él, entonces ahí se hacía efectiva el sacrificio, como se ilustra acá en este altar de los sacrificios. Ese era un concepto primero que se llama pecado, ¿sí? Lo estoy simplificando. Pero por otro lado, estaba el sistema, les decía, de pureza e impureza. Y les pongo un ejemplo. La mujer, que hasta el día de hoy las mujeres tienen su periodo, ¿no es cierto?, durante el ciclo menstrual cada mes, tienen que perder sangre. Pero ¿qué sucedía? Y eso está expresado en el libro de Levítico, léanlo en Levítico. Lo que sucedía es que cuando perdían sangre y tenían su ciclo natural, natural decimos después del pecado, como mujeres, ellas tenían un estado de impureza aproximadamente de 7 días. Estaban impuras y para volver al campamento y habitar en la familia de nuevo y con los suyos, ellas tenían que hacer, ¿no es cierto?, un rito, y a través de ese rito eran vueltas, digamos, vamos a decir así, al santuario y especialmente al pueblo, porque habían hecho ese ritual. ¿Se entiende? Y uno dice, obviamente, y las mujeres se pueden estar preguntando, ¿y por qué tenían que hacer eso si eso es natural? Es que ese es el sistema de pureza e impureza. Y eso se debía, y no me estoy desviando del número 3, del punto 3, eso se debía por lo siguiente, porque la mujer al perder sangre está perdiendo vida. Porque como dice Levítico 17:11, que la vida está en la sangre. Dicho sea de paso, por eso no consumimos sangre, siguiendo las leyes kosher o krushut, ¿no es cierto?, de el judaísmo, el Levítico 11. Entonces la vida está en la sangre. Y yo te la he dado, dice, sangre por sangre, para expiación de tus pecados, hablando del sistema de sacrificio, Levítico 17:11. Por lo tanto, si la mujer pierde sangre, está en el terreno de la muerte, no de la vida, porque está perdiendo sangre. Cuando el hombre, ¿no es cierto?, cae su semen en tierra y no en el proceso natural, ¿no es cierto?, y de unidad matrimonial con su esposa, entonces está perdiendo vida y por lo tanto tiene que hacer un ceremonial también para reintegrarse al pueblo, digo. Por eso tampoco podías tocar cadáveres, sea incluso de un familiar o mucho menos de animales muertos. ¿Por qué? Como hizo Sansón, ¿se acuerda? Haciendo una apuesta y sacó miel del panal que estaba dentro del león, estaba impuro, él cometió un pecado grave allí, siendo más encima nazareo. Todas estas regulaciones que a uno le parecen un poco extrañas enseñan lo siguiente del pecado, que el sistema de impureza, y esto repito, es lo que no hemos trabajado antropológicamente los adventistas, tenemos una riqueza esperándonos allí, todo ese sistema de impureza y pureza que yo acabo de graficar con el estado del periodo del ciclo menstrual de la mujer, muestra de que esa es una consecuencia del pecado. Eso se llama en lenguaje adventista la mortalidad o la naturaleza caída, si tú quieres. ¿Sí? Pero eso es consecuencia del pecado.
Entonces, la naturaleza del pecado, ya sea como faltas morales donde tú tenías que hacer un sacrificio animal, o por otro lado, realizar un rito porque habías quedado en un estado de impureza, ya sea por el cuerpo, por tu ciclo menstrual, por tocar un cadáver o lo que sea, ambas realidades nos están enseñando desde el punto de vista del santuario la profundidad del problema del pecado y su solución. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Por eso que acá decimos, y lo paso inmediatamente, ¿no? Vamos a ponerlo ahí mejor, Dios a través del sistema del santuario y sus rituales buscaba solucionar el problema del pecado en el corazón humano y así restaurar progresivamente la imagen del Creador en su pueblo. Por lo tanto, la teología del santuario es la que nos proporciona una comprensión del pecado y su conceptualización básica para toda la vida. Esto es súper importante y eso lo provee el santuario. Por ejemplo, piense en la declaración de Juan el Bautista acerca de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es, ¿de dónde sacó esa idea Juan el Bautista? ¿De dónde la tomó? Probablemente la tomó vía Isaías 53, del sistema de sacrificios que ellos se cansaron de ver en el tabernáculo y en el santuario hasta los tiempos de Cristo. ¿Me entienden? No sabría que Cristo era el Cordero y con énfasis que quita el pecado del mundo, no lo sabría Juan si no fuera gracias a la conceptualización que le provee qué cosa, el santuario y su filosofía. O, por ejemplo, los conceptos de pecado utilizados por Pablo en sus epístolas. Y cuando Pablo está hablando de ese lenguaje, del pecado y todo eso, él está refiriéndose claramente a algo que provenía de dónde? Del santuario. Eso es muy interesante y eso es relevante tenerlo en cuenta. ¿Está bien? Número 4. Otro punto que queremos ver, a ver, vamos a ver cómo vamos con el tiempo, me parece que bien. Otro punto que queremos ver, que sería el cuarto, desde 6 puntos, es lo que llamamos la antropología del santuario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La antropología se entiende como la ciencia que estudia al ser humano. ¿Sí? La relación de Dios con el hombre en el santuario hace necesaria una comprensión no solo de la naturaleza divina, como la presencia del punto uno, pero también del ser humano. El sistema del santuario provee un conjunto de categorías teológicas, como por ejemplo pureza e impureza o santo y profano, según Levítico 10:10, que dan cuenta de la condición humana pecadora y los complejos procesos de su purificación. Es decir, las esferas de la vida y la muerte son representadas mediante su elaborado sistema. Muy relacionado con el punto anterior, relacionado al pecado, digo, porque cuando hablamos del ser humano, vemos que el ser humano es mortal. Incluso podríamos decir que el tema de la inmortalidad del alma no tiene cabida en el santuario, porque el único que permanecía con el paso de los siglos en el santuario era Dios. Aún Aarón y sus hijos murieron y tuvieron que ser, ¿no es cierto?, reinstalados otros sacerdotes. A eso de paso se refiere, dicho sea de paso, Pablo, teniendo el santuario en su cabeza, se refiere en Hebreos 7. Tan mal comprendido ese texto por alguno que otro teólogo, que cuando Pablo confronta el sumo sacerdocio de Cristo por orden de Melquisedec, él no está diciendo que siempre va a estar intercediendo por siempre en el santuario nuestro Señor Jesucristo. Así lo entiende la teología contemporánea. Eso no es así. Tú lees en su sentido simple y llano el capítulo y lo que está en realidad Pablo diciendo es lo que estamos compartiendo acá, que los israelitas y los sacerdotes en este caso tenían que constantemente reinstalar a otros sacerdotes porque estaban, ¿no es cierto?, atrapados por la muerte. No así Cristo, que es sacerdote para siempre. Ese es el sentido de que Él es eterno, no en el sentido de que siempre va a estar intercediendo por el pecado, incluso en el cielo, en un absurdo, porque va a llegar un momento que no va a haber pecado. ¿Me comprenden? Ese es el sentido simple y llano, pero no confuso como a veces se enseña en la teología actual. Entonces, un estudio acucioso del santuario y su propósito en el contexto canónico da evidencia de la siguiente trayectoria. Escuchen bien esto también, que vamos a leer un poquito la Biblia. El tabernáculo del desierto simbolizaba al cuerpo humano como templo. O sea que el tabernáculo también representaba lo que es el cuerpo y la vida humana, como por ejemplo lo dice Juan 2:21, cuando Jesús mismo, dice acá, Jesús mismo anticipó la aplicación de la metáfora en su propia persona,
tal como lo registra el Evangelio, cuando Jesús dijo al principio, más él hablaba del templo de su cuerpo. Qué interesante, ¿no? Esa fue una de las acusaciones más terribles que a Jesús le hicieron cuando lo enjuiciaron y dijeron, tú has dicho que puedes destruir el templo y que en 3 días lo vas a reconstruir. Pero Jesús no estaba hablando del templo literal, estaba hablando de qué? De su propio cuerpo, utilizando el símbolo del templo para el cuerpo humano. Por eso es que el apóstol Pablo desarrolla posteriormente este tema con más detalle para el cristiano individual y la iglesia. Solo puedo parafrasearlo porque ustedes lo conocen. ¿O no sabéis, no es cierto, dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es vuestro, sino que es de Dios? Glorificad, pues, a Dios, dice, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, en vuestro templo, dice, los cuales son del Señor. Así que la antropología del santuario esconde una riqueza, pero tremenda, acerca de cómo es la naturaleza humana y cómo somos confrontados frente a Dios en él. Miren qué interesante todo lo que hemos visto hasta ahora. Nos faltan 2 puntos más. Veamos este también acerca del carácter de Dios y su pueblo. Mire lo que dice acá, que se parece al punto anterior que por ahí leí, pero es diferente. Dice lo siguiente: el sistema del santuario ejemplifica como ningún otro el verdadero carácter de Dios. ¿Cuál es este? Su misericordia y compasión al crear un sistema de sacrificios con el propósito de perdonar al pecador, recibir sus pecados en el santuario y posteriormente eliminarlos de su morada para finalmente poder habitar junto con su pueblo. Es decir, es Dios quien provee una solución al problema del hombre. El día de la expiación, al final demostraba que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Esto es importante señalarlo también, porque la gran misericordia, pero también la justicia de Dios se expresaban en forma muy clara en el santuario. Miren cómo dice de esta manera esta gran cita de Elena de White en El conflicto de los siglos. Es muy preciosa y muy profunda. Dice acá, en el templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en justicia y juicio. En el lugar santísimo está la ley, su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que guarda las tablas de la ley está cubierta por el propiciatorio ante el cual Cristo ofrece su sangre en beneficio del pecador. Y escuchen bien lo que va a decir ahora la hermana White. Así se representa la unión de la justicia y la misericordia en el plan de la redención humana. Solo la sabiduría infinita podía idear dicha unión y solo el poder infinito podía realizarla. Es una unión de la justicia y la misericordia, está refiriéndose, es una unión que llena todo el cielo de admiración y adoración. Los querubines del santuario terrenal que miraban reverentemente hacia el propiciatorio representaban el interés con el cual las huestes celestiales contemplan la obra de redención. Eso representaban estos querubines, la admiración profunda de cómo Dios, siendo justo y perfecto, al mismo tiempo está lleno de misericordia y compasión por su pueblo. Eso se expresa en el santuario, de cómo Dios interactúa en este gran principio de Elena de White, que es el principio de cooperación. Esto no es unilateral, esto no es que Dios perdona sin tomar en cuenta tus pensamientos, tus sentimientos o tu voluntad, tu libre albedrío, no. Lo que está expresando esta cita es que la admiración de los ángeles es cómo Dios puede haber fusionado, haber creado en esta sabiduría infinita que coexistan, ¿no es cierto?, la justicia de Dios con su misericordia, al perdonar al pecador, pero al hacer, ¿no es cierto?, clara la ley de Dios como su creador. Entonces esta cita está, pero perfecta, para hablar casi de manera de síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, y no se olviden de ella, porque ahí, ¿no es cierto?, nos enseñan otras cosas, como por ejemplo la actitud que tenemos que tener frente a la presencia de Dios. Si los ángeles, hermanos, si los querubinos se deleitaban en mirar esta unión, este plan de redención en el simbolismo del propiciatorio, si estaban de rodillas, ¿cuánto más nosotros, hermanos, deberíamos arrodillarnos al orar? Cada vez que tengamos la oportunidad de doblar nuestras rodillas en sumisión al Creador, dejando nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros planes frente al Creador. Eso es lo que tenemos que hacer y el cielo se llena de admiración.
Un último aspecto acerca de esto para ya ir concluyendo. Dice acá lo siguiente: estos mismos principios divinos de la ley son y siempre han sido lo que Dios ha deseado imprimir en la vida humana y por los cuales seremos juzgados, ¿sí? Pues podemos leer ese texto también, porque a mí me gusta mucho leer estos versículos y que son de base para todo lo que estamos diciendo. Y dice allí en Jeremías 31-33 lo siguiente, hablando en el contexto del nuevo pacto. Jeremías 31-33 dice lo siguiente, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, dice, la misma ley del santuario, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta de que Dios no puede colocar su ley en su mente, en el corazón de su pueblo, si al mismo tiempo el pueblo no responde en sumisa obediencia y aceptación de esa sagrada ley del Señor? ¿Se comprende ese punto? Esa es la forma en que Dios interactúa con su pueblo, respondiendo, ¿no es cierto?, al Señor y a su llamado y habitando junto con Él en el plan de salvación. Por último, este es el último apartado. Hemos titulado de esta manera el punto 6, la tipología del santuario. Y si tú te das cuenta en esta imagen, aparecen algunos de los objetos, incluido el sacerdocio, allí, porque cada elemento del santuario, digo, santuario hebreo, del templo de Israel, simbolizaba algún elemento clave del plan de salvación. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben, pero acá queremos dejar en claro cómo sucedía esto. Dice acá que el santuario devela una rica gama de verdades que apuntaban a una realidad superior. ¿A qué apuntaba todo este simbolismo del santuario? Al sacrificio de Cristo y su obra en el santuario celestial. Ese es el propósito de por qué es importante que estudiemos a fondo el tema del santuario. Estas verdades, simbolizadas por el tabernáculo y sus servicios, son interpretadas en los libros de Daniel, Hebreos y Apocalipsis gracias a la estructura tipológica de la Biblia. Hay una estructura de pensamiento donde tú ves, ¿no es cierto?, que los sumos sacerdotes como Aarón, ¿a quién simbolizaban? Al gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Eso señala toda la carta de los Hebreos. Cuando Pablo en, ¿no es cierto?, Hebreos 8 dice que el tabernáculo antiguo era solamente sombra o figura, eso significa tipo. De hecho, en el griego original se usa la palabra tupos. De ahí viene la idea de tipología, estudio de los tipos, ¿no? Es sombra o tipo que prefiguraba, simbolizaba que a lo que en el futuro el Señor Jesucristo cumpliría en su vida, su sacrificio y después de su ascensión, su obra en el santuario celestial. ¿Sí? Sin el santuario nosotros no podríamos entender plenamente esto. Entonces dice acá, repito de nuevo esto: estas verdades simbolizadas por el tabernáculo y sus servicios son interpretadas en los libros de Daniel, Hebreos y Apocalipsis gracias a la estructura tipológica de la Biblia, lo que permite comprender el objetivo central del santuario: enseñar cada una de las fases del plan de salvación de Dios a lo largo de la historia humana. El santuario ofrece un sistema de verdades completo y armonioso, que es lo que hemos dicho desde un principio, y acá nosotros solo queremos ilustrarlo por algo que también ustedes conocen. Todo esto que tú estás viendo aquí, y que algunos de nuestros hermanos muy bien se lo conocen de memoria, es difícil de entender todo esto, que es el plan de salvación, sin una cosmovisión del santuario, le vamos a llamar, sin el modelo, sin el santuario como un sistema de verdades, sin este engranaje, sin esta arquitectura teológica que pone en cada pieza, ¿no es cierto?, las verdades del santuario. Así que, hermanas y hermanos, terminemos con esta conclusión. Dice lo siguiente: como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar, dice, hasta que entendamos claramente qué cosa: el tema del santuario que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844
mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y de allí, y que allí, dice, está realizando la obra final de su misión sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Así que mis queridas hermanas, hermanos, el santuario es un verdadero sistema de filosofía de salvación. Una filosofía sencilla que hasta los niños pueden gozarse, como a veces yo lo converso con mi hija, para enseñarle de los muebles, de las grandes ideas que aparecen allí. Es una maqueta, es un libro de texto, es una ilustración para que tú y yo entendamos mucho mejor el proceso de salvación del Señor, pero sobre todo para que nuestros ojos desde hoy comiencen a fijarse más en nuestro amado Salvador Jesucristo, que habita allí y trabaja por ti y por mí en el lugar santísimo. Que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, mañana proseguiremos con esta temática fascinante acerca ahora de la ética del santuario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Qué tema tan fascinante el estudio del santuario. No me canso de escuchar estos temas porque siempre aprendes algo nuevo. Hoy me voy con un montón de apuntes, un montón de detalles, pues que siempre que estudias o lees, ahora estamos haciendo el año bíblico, estudiando patriarcas y profetas, y casualmente hemos pasado hace poco, ¿no? Por cómo se hace el santuario, los muebles, todo lo que has comentado, pero nunca me había planteado en la construcción del santuario lo que has planteado, ¿no? De que la primera pieza, el arca, y como de dentro hacia afuera, ¿no? Por lo especial por lo que es especial que era ese proceso de santidad, ¿no? Y las calidades de los materiales que va de menor calidad a mayor calidad al interior, ¿no? Siempre es bonito aprender algo nuevo y os invito a que participéis toda la semana porque no os vais a quedar vacíos, siempre os vais a ir con más información. También me gusta mucho el detalle, ¿no? De Debir. Suponía, ¿no? Que el nombre vendría del hebreo, sé que eres un apasionado del hebreo, incluso Musar también viene del hebreo, ¿no? Pero no sabía qué significaba eso, me había quedado pendiente de preguntarte qué significaba la palabra Debir, ya la tenemos claro. Y también me quedo con la justicia y la misericordia, ¿no? Que siempre no sé por qué se separa. Cuando se habla de este tema parece como que o Dios es justo o es misericordia y solo gracia, pero no, Dios es justo y misericordioso, las dos cosas a la vez. Así que el principio de cooperación también muy interesante, es un tema que no se oye mucho y no sé si algunos hermanos será la primera vez que lo escuchan. Si es así, os invito a que sigáis con nosotros y también en la Escuela Musar estamos estudiando mucho sobre ese tema y yo estoy fascinada. Yo no había conocido lo del principio de cooperación tan en profundidad como estoy haciendo ahora y la verdad es que estoy muy agradecida de estos cursos. Alan, mira, disculpa, hay un comentario en el chat que te quiero leer de un hermano. Dice, tengo una pregunta. He escuchado a un hermano decir que el Santísimo como tal no existe en el cielo, que aun los movimientos que vemos en las visiones de la hermana Elena y lo prefigurado en el santuario terrenal solo es un cambio de función en el cielo. Por ejemplo, que el trono que prefigura la mesa de los panes es el mismo trono del Santísimo, pero con otra función. ¿Qué tan veraz, qué tan veraz es esto? Sí, eso lamentablemente no es una acusación o una idea nueva. Esto viene desde muy antes. No voy a hablar de esa historia ahora, pero directamente yo diría lo siguiente, no es cierto esa aseveración, primero porque como dije un principio, y esto es muy interesante verlo a la luz de lo que nosotros mencionamos acá, disculpen que vaya hacia atrás, nosotros dijimos un primer punto en el número uno que tiene que ver con la naturaleza de, de Dios en el santuario, la presencia, y eso era real. Y eso también sucede arriba. Cuando tú lees con detenimiento y lean, hermanos, Hebreos 8 cuando habla del santuario celestial no dice que es algo que no tiene materialidad. Dice que no está hecho, dice, con manos humanas.
pero está hecho. Dios habita físicamente en algún lugar y se refiere Pablo, repito, es muy cuidadoso con las palabras Pablo, para decir, pero no está hecho como era el tabernáculo antiguo, del cual era, ¿no es cierto?, una réplica. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista físico o filosófico, es una contradicción afirmar tal cosa, primero porque desde el punto de vista de la filosofía o de la física, decía, uno de las grandes categorías de la realidad es el espacio. De hecho, nosotros nos olvidamos mucho, hablamos en teología contemporánea del tiempo, atemporalidad y toda esa terminología media compleja. Es bien interesante esa discusión, pero hace tiempo que nos hemos olvidado de la espacialidad también. Dios habita concretamente en un espacio, así como tú, querido hermano o hermana, tú habitas en una casa y haces todo lo que haces dentro de un espacio físico, y Dios en la Biblia, cuando hablamos del templo celestial, no es un templo como que estuviera representado por una metáfora o un símbolo. Lo que habla la Biblia constantemente, como por ejemplo lean la oración de Salomón en Primera de Reyes 8, habla de que Dios habita en un lugar físico, en un lugar concreto. Y por lo tanto, cuando se estudia bien ese lugar, hay evidencia en la Biblia, hay hasta una tesis doctoral adventista en eso del año 2005, en inglés, pero está, ¿no es cierto?, del pastor Elías de Sousa, y él demuestra en toda la Biblia, hace un estudio completo de todos los versículos que hablan del templo en el cielo en el Antiguo Testamento, y él creo que lo demuestra en unas 600 páginas que efectivamente es así. Y no solo lo ha hecho él, algunos estudiosos no adventistas hoy en día también están llegando a la misma conclusión. Así que, sin irnos tanto a la teología o a la filosofía, de la cual podríamos también discutir, con la Biblia en la mano y junto con el espíritu de profecía, la hermana Huay habla de espacios. Ella en ningún momento dice que eso representa simbólicamente algo. Ella habla en términos realistas, ¿no? Hay un realismo bíblico en la Biblia, y cuando Pablo, léanse ese texto, o incluso el libro de Apocalipsis, hablan de lugares, Daniel 7, cuando el Hijo del Hombre es traído frente al anciano de días, a nivel de las preposiciones hebreas de lugar, que eso en términos gramaticales se está refiriendo a un lugar físico concreto, aún en ese lenguaje, el Hijo del Hombre, Cristo, es traído a un lugar. Apocalipsis 4 y 5, ¿dónde es? Está sucediendo la adoración al Creador y a Cristo. Es en un lugar. Lo que Dios lo que ha hecho al describir finalmente todas estas cosas es que nosotros estudiemos, como terminaba la última cita, estudiemos el tema del santuario. Porque si lo estudiamos bien, no es suficiente afirmar que son fases, porque mire la interesante. Cuando tú dices que, yo lo leí, digamos, yo lo acabo de afirmar también en mi presentación, el santuario como una maqueta representaba las fases de la salvación, ¿cierto? Podríamos llamarle las dos grandes fases, la del lugar santo y el santísimo, como en el santuario antiguo, ¿sí? Aunque no está completo, porque la gran primera fase, yo le diría así, es la del sacrificio, o el pastor Vol le llama también incluso la del campamento, porque Cristo vivió, habitó entre nosotros, según Juan 1.14. Después viene una segunda fase del atrio y especialmente llegando hasta el altar de sacrificio, el sacrificio de Cristo. La tercera gran fase sería la del lugar santo, con sus objetos que están allí. Y la cuarta y última, que es la que estamos viviendo hoy, es la del lugar santísimo. Pero nota tú, pero ¿cómo tú podrías saber el orden y la secuencialidad y en el tiempo y en la historia de esa cronología? ¿Cómo? La única manera de saberlo, exegéticamente hablando en el texto, es con los espacios que te provee el santuario. Así que el espacio, una vez más estoy refiriéndome a esto, es clave para entender el plan de salvación. Es un espacio físico, es concreto, y aunque pudiera ser superior en muchos sentidos a lo que era la maqueta de la antigüedad, por supuesto, eso no niega de que haya algo concreto en el cielo, y es desde donde Dios, ¿no es cierto?, ejecuta sus juicios y su plan de redención en favor de la raza humana. Así que el espacio en la Biblia y en la historia, especialmente en el santuario celestial, es muy importante. Muy bien, Alan, muchas gracias por la respuesta. Mira, tenemos una consulta que nos hace otro hermano. Dice, además de los querubines, ¿qué más podríamos decir de la simbología angelical marcada que se ve en el tabernáculo?
que se le ordenó colocar a Moisés, y también si esta representación angelical tendrá relación o se habrá distorsionado cuando Pablo comenta en Colosenses 2 sobre el culto a los ángeles, a qué aquejaba en su época. Sí, es como una pregunta doble esa, que Sí. conectó algo del santuario y se fue a Corinto, ¿no? Son distintas cosas. La de Corinto le responde enseguida que era un problema que sucedió de entre tantos problemas. Si ustedes quieren saber cómo Pablo solucionaba los problemas y que son cartas muy poderosas para nosotros solucionar los tremendos problemas que tenemos en la iglesia, quizás no estamos adorando ángeles, pero uno de ellos era ese. Léanse las cartas de primera y segunda de Corintios. Son las cartas pastorales, algunos les llaman de otro tipo, pero son pastorales en el sentido de que confronta estos problemas que habían y uno de esos era esta supuesta adoración, recuerden, en la iglesia de Corinto. En Corinto era una famosa, importante ciudad en la Asia Menor y donde, entre otras cosas, ellos tenían una cultura pagana muy prominente. Así que ese es un problema que se metió incluso entre los cristianos o que no lograban abandonar del todo. Es una cuestión diferente, pero en cambio, cuando nosotros hablamos de los ángeles, por ejemplo, creo que a eso se refiere nuestro querido hermano cuando pregunta, son los ángeles que estaban bordados, ¿no es cierto?, en algunas partes del tabernáculo, la parte interior. Y eso claramente muestra, y de eso hay mucha confirmación, lo que dice, por ejemplo, Isaías 6, cuando vio, ¿no es cierto?, esos serafines, cuando vemos Daniel 7 una vez más o Apocalipsis 4, 5 y una cantidad de otros textos más, dice que había millones y millones de ángeles que le asistían delante de él. Los ángeles en la Biblia son extraordinariamente importantes y ellos constantemente viven en la presencia del Señor, del Creador. Pero lo bonito de eso es que quizás, en mi opinión, lo que están representando al mismo tiempo es que ellos están directamente conectados con nosotros. El hecho que estén bordados allí, y acá voy a decir algo bien osado, pero que tiene conexión con la Biblia, ¿sabe lo que a veces nos falta estudiar más a la luz también del santuario? Yo creo que todo el santuario, y particularmente la época del lugar santísimo en la que tú y yo estamos viviendo, en el proceso de perfeccionamiento del carácter, lo que Dios dice, y la hermana White creo que tiene citas acerca de eso, dice que todo esto que se está haciendo hoy con nosotros es para perfeccionar nuestro carácter, para ser coherederos y cohabitantes con los ángeles sin mancha en el cielo. ¿Has leído de eso? Y uno dice, ¿cómo podrá hacer eso? Bueno, yo creo que los ángeles que estaban allí en el tabernáculo también querían representar eso. O otro texto, si tú quieres verlo en tantos que aparecen en la Biblia, está Génesis 28 cuando en su crisis de abandono del hogar, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, ¿no es cierto? Ustedes se saben, haciéndose la almohada más dura de la historia para dormir, que fue la de Jacob. ¿Se acuerda que agarró unas piedras ahí que había y se puso a dormir? ¿Qué pasó? ¿Qué Dios le revela a Jacob? Le revela una escalera, ¿no es cierto?, donde ángeles subían y bajaban y donde Dios mismo, Cristo, dice la hermana Juárez, estaba arriba en la cima. ¿Por qué le revela eso el Señor? Porque cuando tú lees después de la visión nocturna de ese gran sueño de Jacob, lo que Dios le dice, sabes Jacob, yo quiero decirte, y ya se lo había mostrado, que yo voy a estar contigo, que si tú sigues mis mandamientos, yo te voy a acompañar. ¿Cómo va a acompañar Dios directa y concretamente a Jacob? A través de sus ángeles. Así que eso muestra de que Dios siempre ha deseado, ha querido que nosotros, digamos, hasta el día de hoy, hermanos, nosotros creemos que los ángeles están junto a nosotros, nos acompañan y ese es el propósito fundamental del santuario, que así como los ángeles están en la presencia de Dios, tú y yo volvamos un día por reflejar el carácter de Cristo y su gracia y su amor, a estar de nuevo en la presencia del Creador. Amén. Te estaba escuchando y me ha venido a la cabeza los dos libros de Elena de White, Cristo en su santuario y La verdad cerca de los ángeles, que son unos libros muy bonitos y hablan sobre este tema. Pues nada, no hay más preguntas. Están muy contentos todos con el tema de hoy y con la respuesta satisfactoria que han tenido todos con las dudas que han planteado. Pues nada más, te doy muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Dios mediante, mañana continuaremos con el tercer tema que va a estar
creo que igual o más interesante, que es que cada día se va superando los temas. Yo es que soy una apasionada del santuario y de todo lo que tiene que ver con profecía y la justicia y de Cristo y todo. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanos, por haber estado acompañándonos. Hoy somos muchos aquí en el Zoom. Os lo agradezco que hayáis participado. Espero que os esté gustando, estéis tan entusiasmados con estas clases como lo estoy yo. Así que, ay, disculpar, hay otra pregunta. Si no te importa, como ya estamos despidiendo, me tomo nota y mañana Alan tan amablemente nos la responderá. Estamos ya al límite del tiempo del programa de hoy, así que hermano, no te preocupes, yo tomo nota y mañana la responderemos antes de comenzar. Como bien os decía, mañana nos vemos a las 8 de la tarde, hora española. Los que podáis participar por Zoom, estupendo, así podemos compartir. Los que no, no os preocupéis, porque va a estar colgado en el canal de YouTube de la Iglesia Adventista de Timoneda y en las redes sociales. Si tenéis que dejar alguna duda, los que lo veis posteriormente, podéis dejarlo en la caja de comentarios de YouTube y yo pues le trasladaré a Alan las preguntas y os daremos respuesta. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos vosotros, buenas noches y antes de irnos vamos a orar para cerrar con la bendición del Señor. Bendito Padre, estás en los cielos, Señor, infinitas gracias por todo, Señor, por ese plan de salvación tan maravilloso que tú hiciste para nosotros, que aunque no nos lo merecemos, Señor, tú aún así lo tuviste a bien en tus planes, Señor, en tu agenda. Gracias, Señor, por haber tenido aquí hoy a tantos hermanos participando de este seminario. Gracias, Señor, por la disponibilidad de Alan para esta obra tan maravillosa que es enseñar tu palabra para que cada día tengamos más luz y entendamos con más claridad las cosas. Gracias, Señor, porque has mantenido toda la tecnología para que podamos grabar estos vídeos, que lo hacemos con mucho amor, Señor, para honra y gloria tuya. Acompáñanos en esta noche a los que estamos en Europa, en España, que tengamos un buen descanso, que los hermanos lleguen con bien a sus casas y a los que todavía, Señor, están en sus trabajos, en su día, acompáñalos también, bendícelos. Te ruego, Señor, por tu pueblo a nivel mundial, tu iglesia, para que tú, Señor, escuches cada una de los lamentos, las peticiones, Señor, los clamores que este mundo está ya gimiendo de tantas cosas que están pasando a tus hijos. Acompáñanos, sabemos que no estamos desatendidos, que tú tienes a tus ángeles, Señor, cuidando y protegiéndonos. Y, Señor, sobre todo, derrama tu lluvia sobre cada uno de nosotros para que sigamos con este amor, trabajando en tu obra y predicando tu palabra. Te damos mil gracias, Señor, por tu bondad, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos y nos vemos mañana a las 8. Gracias por todo, Alan, y ten un buen día. Hasta mañana.